Industria 4.0 en el sector automotriz. Así que, doctora, el micrófono es tuyo cuando gustes iniciar y les vamos a pedir a todos los asistentes, por favor, las preguntas que tengan para la ponente, las haremos al final. Les voy a pedir nada más, por favor, que si alguien tiene alguna pregunta, levante su mano para yo darle el micrófono, ¿ok? Doctora, cuando quieras iniciar, es todo tuyo. Ok, muchísimas gracias, doctor Luis. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con ustedes en esta plática. Siéntanse con la libertad de hacer las preguntas que gusten al final de la sesión. Y si no, también les voy a dejar mis datos por si tuvieran más dudas al final. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir mi presentación. Esta plática tiene que ver con la industria 4.0 en el sector automotriz. Vamos a empezar con una anécdota curiosa que se dio en la selva lacandona. Una marca de tenis muy famosa, de la cual no puedo decir su nombre, tomó a dos de sus ejecutivos de ventas, de los cuales tenían los ratings de ventas más altos, y les pidieron que fueran a la selva lacandona para ver si tenían oportunidad de abrir mercado en la selva lacandona. Cuando regresaron de su visita a la selva lacandona, un ejecutivo dijo, no, olvídenlo. O sea, ni siquiera se tomen la molestia de hacer una producción, porque en la selva lacandona no hay oportunidad de mercado para nuestros tenis. El segundo ejecutivo, al volver de su visita a la selva lacandona, dijo, oigan, preparen producción, alisten embarques, hagan pedidos. Nadie en la selva lacandona usa tenis. Entonces tenemos el mercado completamente abierto. A lo que voy con esta anécdota curiosa es que siempre que se suscitan cambios importantes en nuestra vida, nosotros podemos tener dos puntos de vista completamente diferentes. Uno en donde nos cerramos a todo, o otro en donde le damos oportunidad y tenemos visión y perspectiva hacia futuro. Ese es el caso de la industria 4.0. El tema de la revolución industrial. Muchos de ustedes seguramente ya han estado familiarizados con este concepto. En sí, ¿qué es una revolución industrial? Pues es una transformación profunda de los sistemas y la estructura del trabajo. Es un proceso de cambios constantes y de crecimiento continuo. Pero el crecimiento no tiene que ser exclusivamente económico. El crecimiento va más allá de las fronteras económicas y envuelve dentro de este concepto un crecimiento personal. Y esto tiene que ver con temas de crecimiento intrínseco y externo también. Quiero hacerles unas preguntas. ¿A ustedes ya les ha llegado el concepto de revoluciones industriales o han estado familiarizados con el concepto de industria 4.0? ¿Nadie? Sí. Perfecto. Muy bien. No. Muy bien. Miren, las revoluciones industriales a lo largo de la historia en realidad han sido 3 y estamos a punto de vivir, si es que no ya estamos viviendo, la 4ª. En el año de 1700, la primera revolución industrial que se dio en el mundo fue con la máquina de vapor. El tren a vapor transformó el mundo. En el año de 1800, la segunda revolución industrial tuvo que ver con los temas de electricidad. La industria eléctrica fomentó el uso de aparatos eléctricos y vivimos cambios constantes. En el año de 1900, la tercera revolución industrial tuvo que ver con la informática. La computadora vino a cambiar nuestro mundo. Hoy,
en 2020 estamos iniciando la cuarta revolución industrial. Les voy a poner un video y me dicen si lo escuchan y si no, hacemos una actividad rapidísimo para que puedan tener acceso al video. A ver, permítanme un momentito. Pero creo que no se escucha. No se escucha. No se escucha, ¿verdad? Creo que, a ver, tenemos un pequeñito problema ahí con la Creo profesora. que debería Les voy a enviar el link. Lo que pasa es que como es externa, ella no tiene los mismos privilegios de Teams. Entonces, voy a pasarles el link. A ver, una vez más, si gusta. Díganme si se escucha. Imaginas poder vivir una revolución. Ahí está. Ok, Listo, ya se escucha. perfecto. Perfecto, perdón. ¿Imaginas poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria 4.0. ¿Cómo ven, chicos? Ahora ya están familiarizados con el concepto de Industria 4.0. Ya estamos familiarizados, bueno, algunos desde antes. Sí, algunos ya. Perfecto. ¿Y alguno de ustedes ya se ha involucrado siendo protagonista de la Industria 4.0? Os he hecho la pregunta, ¿y yo cómo voy a participar en la Industria 4.0? Claro. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo vas a participar? Pues aplicando los conocimientos de automatización por medio de la inteligencia artificial o las redes neuronales que puedan ser útiles dentro de la industria, no precisamente en la industria automotriz. También puede poder entrar dentro del ramo médico, dentro del ramo, pues en cualquier cuestión, ¿verdad? Cualquier tipo de industria, pero poder
¿cómo se dice? Actualizar las industrias que actualmente conocemos a una manera más apegada a lo que viene siendo el concepto de la industria 4.0. Así es. Disculpen una pregunta, ¿están viendo ahorita mi presentación? Sí, doctora, así se ve. Sí, está bien. Sí, Perfecto. así es. Muy bien. Oigan, ¿alguno de ustedes había escuchado del sector cuaternario? Yo sí. No, la verdad no. Perfecto, muy Yo no, la bien. verdad no. Yo sí he escuchado de él. Sí, muy bien. Precisamente haciendo al link a la participación que hace ratito tuve de su compañero, no precisamente voy a participar en la industria 4.0, pues en un sector en específico. Pero miren, vamos a hablar un poquito del sector cuaternario para que ustedes amplíen sus expectativas de cuál va a ser su rol en esta nueva revolución industrial, ¿no? Estos sectores económicos ya los habíamos visto desde primaria, entonces los vamos a hacer un repasito rapidísimo. Realmente se conciben tres sectores económicos. El primario, que es el que se dedica a actividades de extracción de recursos de la naturaleza. El secundario, que son actividades dedicadas a transformación o elaboración de recursos. Y el terciario, ¿no? Actividades que proporcionan servicios. Tradicionalmente, las economías se basan en estos tres sectores económicos, pero ya las economías se han revolucionado también. Entonces las economías de hoy en día han dicho, oye, tenemos más sectores económicos. Tenemos el sector cuaternario y tenemos el sector quinario. Entonces el sector cuaternario es el que ahora se va a casar con la industria 4.0. ¿Qué es lo que va a hacer este sector? Va a producir productos y servicios altamente intelectuales. Y es aquí en donde ustedes tienen un rol súper importante, porque ustedes son los chicos del intelecto. Con estos productos y servicios altamente intelectuales se van a armonizar con las industrias que han sido estratégicas de un lugar para mejorar significativamente su competitividad y dar resultados económicos de alto impacto. Ejemplos de potencias económicas que consideren ustedes que han hecho del sector económico cuaternario un éxito. A ver, ¿quiénes se imaginan? Sin miedo participen, ¿eh? Aquí no hay problema si se equivocan. Yo creo que China. Exacto, China es uno de ellos. O sea, China tiene una capacidad de hacer un copy-paste de lo que tú quieras rapidísimo, rapidísimo. O sea, al grado tal que China solía ser una potencia económica de un país subdesarrollado. Después, ¿qué les gusta? En menos de 10 años, China se colocó en las potencias económicas conocidas como los MICTA. M de mamá, I de Isabel, K de kilo, T de Tito, A de Alicia. Anoten eso en sus libretas para que les dé un material, si es que se van a titular por tesis o si van a hacer investigaciones, averigüen cuáles son los países que son MICTA o los países que son potencias económicas como los BRICS, B de burro, R de rata, I de Isabel, C de casa, S de sí. Los MICTA, rápidamente, como concepto, son los países que se consideraban no potencias económicas súper desarrolladas, como Estados Unidos o Alemania. Los MICTA son los países que son potencias económicas de nivel medio, y curiosamente México está ahí. China hace 5 años estaba en los MICTA, pero créanme, China ya es una potencia económica de primer nivel por su capacidad de producir productos y servicios altamente intelectuales, ¿no? Esta rapidez para hacer copy-paste los ha colocado en una potencia de alto impacto. Los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, estos países son potencias que quizás como México
en algún momento fueron catalogadas como potencias en vías de desarrollo. Pero hoy los BRICS están dando un salto cuántico económico de una trascendencia increíble. ¿Por qué? Porque precisamente los chavos que están estudiando, como ustedes, han sido capaces de producir estos productos y servicios altamente intelectuales. Pero ¿cuál es la clave aquí? ¿O cuál es el rol que tienen ustedes en este sector económico? Pues ustedes van a ser las estrellas de este sector económico. Si ustedes en un futuro, no sé cuánto tiempo les hace falta para salir de la carrera, a ver, quiero saber, ¿en qué semestre van? Un semestre más nomás. Miren, un semestre. En tercero. Ok, está chiquito. Tercero. Segundo. Sexto. Sexto semestre. Segundo. Séptimo. Con materias de sexto. Ay, mis chiquitos, muy bien, niños. Miren, pues, ¿qué les gusta? En 1 año, 2, 3, en 4 años. Ustedes lo que tienen que hacer, si es que quieren brillar en el sector cuaternario, ya sea en México o en cualquier otro país, tienen que identificar cuáles han sido los sectores económicos de alto impacto de su país o de su región. A ver, vamos a hablar de Juárez. Ustedes identifican en Juárez cuáles han sido las actividades económicas de alto impacto en Ciudad Juárez. Pues manufactura. Exacto. Y de esa manufactura, ¿qué es lo que manufacturan principalmente en Ciudad Juárez? Pues partes automóviles. Componentes electrónicos. Así es. Burritos. Los burritos, esos ya son famosos en todo el mundo. Exacto. Ustedes deben de tener la capacidad como estudiantes de ver qué sector económico de alto impacto es el que les agrada y en cuáles pueden ustedes producir productos o servicios. Para aquellos que están en tercer semestre, de una vez vayan viendo cuál es el sector que les agrada, en cuál sector se quieren desarrollar. Porque desarrollar el sector económico cuaternario nos va a permitir un desarrollo potencial económico como país a priori dentro de, ¿qué les gusta? Unos 5 años. Para aquellos que ya están a punto de salir, ahora mismo lo van a sentir cómo se está transformando el hecho de ver la economía desde un punto de vista diferente. E incluso temas como la pandemia ha acelerado que el sector cuaternario se inserte como un sector económico dentro de un país o de una región. Entonces, ¿quieren hacer algún tema de investigación? Les recomiendo estudiar el sector cuaternario. Hay un sector, fíjense, que es quinario. Entonces, este realmente igual y no está muy relacionado con su carrera, pero este tiene que ver con todas las actividades que están relacionadas con la cultura, la educación, el arte y el entretenimiento. ¿Qué tipo de países se imaginan ustedes que han sido exitosos en un sector quinario? A ver, díganme. Francia. Francia. Uh-huh. Y en México, ¿ustedes creen que tengamos nosotros potencial para desarrollar un sector quinario? Sí, creo que podríamos incluso superar a Francia. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos un bagaje cultural enorme. Y realmente, bueno, no sé si a ustedes les guste viajar y si han viajado dentro de su país. Y alguno que me diga, oye, yo he ido, no sé, a la Guelaguetza en Oaxaca. Y el arte que he visualizado en la Guelaguetza
creo que tiene potencial para ser explotado como un sector económico quinario. A ver, alguien que me cuente de sus experiencias. O en Juárez, a ver, cuéntenme, ¿qué hay? Bueno, yo realmente no he ido a así exposiciones como de esa forma, pero por ejemplo pienso en que los altares de muertos que hacemos aquí en el país son algo muy artísticamente hablando bonito y estético que podría incluso, como usted menciona, ser explotado económicamente. Exacto. En Ciudad de México, el Día de Muertos, ¿recuerdan la película de James Bond? Yo sí. Sí. ¿Recuerdan que introdujeron el Festival de Muertos de la Ciudad de México? Sí. Ese festival de Sí, de Calavera. hecho fue grabado ahí. Sí, y como fue todo un suceso, cada año lo realizan y ahora les deja derramas económicas súper importantes, ese festival. Y tenemos en muchos estados festivales de arte. O sea, ¿quién ha ido de ustedes al Cervantino? A ver, cuéntenme. Bueno, yo no he ido así a lugares específicamente como los que menciona, pero de hecho, regresando un poquito, sí, México tiene una gran potencia porque, pues, por ejemplo, de hecho, se han hecho películas, por ejemplo, la de Coco está basada meramente en lo que viene siendo las tradiciones mexicanas y la cultura. Así es, muy bien. Muy bien, chicos. Es que Pues, si me permite, es que la diferencia, por ejemplo, entre Francia y México es que Francia ya tiene protegida su cultura por medio de su constitución. Que al contrario así es. aquí en México, muchos de como los centros turísticos, muchas de ellas son levantados por capital privado. Entonces ahí es la Así es. mayor diferencia. Sí, sí, sí. Aquí la verdad es que nos hace falta invertirle, ¿no? Aquí un ejemplo, disculpen compañeros, ya ve que hubo una vez un debate que una diseñadora francesa copió los diseños artesanales de México. O sea, ellos sí se preocuparon en producir en serie una cultura ajenos a ellos. O sea, nosotros a lo mejor es algo manual, es algo bonito, ¿verdad? Pero bien podríamos explotar, producir ropa típica mexicana en serie. Exacto. O sea, tenemos diseñadores mexicanos muy buenos que lo han hecho y han sido exitosos. Pineda Cobalini es uno de ellos. ¿Y cuánto cuesta una bolsa de Pineda Cobalini, no? Tenemos, por ejemplo, en León, un diseñador que se llama Ángel Lozano. Él diseña bolsas y maletines y él los hace de cuero y los imprime con bordados hechos a mano por personas de la región de Chiapas. Entonces, ha habido personas que han sabido explotar estos sectores económicos, ¿no? Bien, hace ratito uno de ustedes mencionaba, bueno, no necesariamente voy a participar en la industria automotriz y qué bueno que piensen así. Estos datos son del 2016, no tengo los 2020 porque debido a la pandemia ven que se suspendieron los censos. Pero en el 2016, la Industria Nacional Automotriz, junto con el INEGI, cuando hizo los censos, se dieron cuenta que en México al menos había 3 industrias estratégicas que aportaban al Producto Interno Bruto manufacturero de nuestro país. Curiosamente, la industria alimentaria es la que aporta más al Producto Interno Bruto, seguido por la industria automotriz y después la industria química. Estas industrias estratégicas al 2016 son 3 de las más importantes, pero alrededor de estas industrias se han desarrollado clústeres industriales en nuestro país. ¿Alguno de ustedes se ha familiarizado con el concepto de clúster o me puede decir qué es un clúster? Es como un conjunto de fábricas o de empresas dedicadas a un mismo sector. Por ejemplo, no sé, tenemos 5 empresas automotrices, es el clúster automotriz. Si tenemos 5 empresas que se dedican a vender tecnología, pues ese es el clúster proveedor tecnológico.
Exacto, muy bien, muy buena respuesta, muchísimas gracias. Los clústeres son muy importantes para nosotros porque es el lugar a donde tenemos que ir a pedir trabajo si es que no nos volvemos empresarios. En México, los principales clústeres industriales precisamente son el automotriz, el aeroespacial, como su compañero comentaba en inicios de la plática. Hay clústeres en México muy importantes que se dedican a hacer dispositivos médicos. Hay un clúster que se dedica a hacer que son fabricantes de moldes, y hay un clúster de fabricantes de maquinaria. Si ustedes me preguntan, oye, ¿dónde puedo conseguir más información de estos clústeres? Ahí les pongo como tip los sitios en donde ustedes pueden obtener muchísima información en México sobre estos clústeres. Esto les puede ayudar para su tesis o para futuras investigaciones, o si se quieren ir directo a la maestría por CONACYT. Ahí pueden tomar nota en academia.edu, en HighBeam Research, en Google Académico, en ERIC, en ESCielo o en RIFSIC. Pueden buscar muchísima información sobre estos clústeres. Vamos a hablar un poquito en estos momentos de cómo está la geografía del sector automotor mexicano, en donde curiosamente pues ustedes salen en verde, ¿no? Estas OEMs se han colocado principalmente al norte y al centro del país. Pero quizás dentro de 2 o 3 años, debido al nuevo Tratado de Libre Comercio, al USMCA, quizás haya un desplazamiento por territorios, porque el USMCA nos ha pedido, por ejemplo, que en la zona norte se igualen los sueldos a los salarios que tienen en Estados Unidos. ¿Ustedes habían escuchado eso sobre el USMCA? ¿Lo habían escuchado? Ni idea. Sí, Ni idea. pues sí. Muchos dirían, oigan, qué padre que ya nos van a pagar en Ciudad Juárez igual que en Estados Unidos. Ustedes lo pueden ver como algo muy bueno, pero los empresarios no. Entonces ellos van a buscar emigrar a zonas en donde no puedan, en donde la mano de obra no sea tan costosa. Entonces muy probablemente este mapa cambie en un par de años, en lo que entra en vigor el tratado. Bueno, aquí están las principales marcas automotrices que se desarrollan en nuestro país. Si se dan cuenta, son vehículos ligeros o vehículos pesados. Si me inclino a hablar un poco sobre este sector es por mi experiencia, pero no es necesariamente para motivarlos a que se vayan al sector. Como vimos, hay 3 industrias que aportan al Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin embargo, esta industria a nivel mundial se dedica a construir 60 millones de vehículos. Hacer esto necesita emplear a 9 millones de personas. Esto equivale al 5% del empleo manufacturero total del mundo. Por eso es que la industria se vuelve un poco importante. Hacer un auto apoya por lo menos otros 5 trabajos indirectos en una comunidad, y esto resulta en más de 50 millones de puestos de trabajo en el mundo gracias a esta industria. Pero en México, el top 100 de fabricantes de autopartes a nivel mundial tiene plantas en México. Y bueno, 1% son empresas mexicanas. He ahí la importancia de su trabajo, chicos. Hacer que esas cifras de 1% pues crezcan más. México tiene una amplia gama de mercado para exportar vehículos. Tenemos firmados 12 tratados de libre comercio
con 46 países. Actualmente 2 más están en vías de ser autorizados, por lo que si nos va bien, para el 2021 tendríamos 14 tratados de libre comercio. Y anualmente exportamos más de 2.5 millones de autos y 65 mil millones de dólares en autopartes. En el 2022 dicen que nosotros vamos a producir 4.6 millones de vehículos, todos para exportación. Hay muchos proveedores de autopartes en México. Los proveedores de autopartes, dependiendo de qué tan directa sea su relación con el OEM, con el fabricante, pueden ser hasta de 5 niveles. Los que te producen directamente son los Tier 1. Entonces, en México, los que producen directamente a un OEM son 600. Las exportaciones de vehículos ligeros principalmente son a mercados como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y otros mercados. El sector automotriz sí es importante en nuestra balanza comercial. El 2016, al menos para nuestro país, representó un superávit. Esto le ayudó muchísimo a nuestro país. Por eso es que en estos momentos que tenemos pandemia, la balanza comercial pues tiembla un poco porque el sector automotriz es significativo en lo que aporta a la balanza comercial de nuestro país. Y bueno, la industria automotriz, al menos en México, genera importantes divisas netas. El doctor Carlos me pidió que les hablara un poco de cómo la industria 4.0 se aplica en la industria automotriz. Les voy a pasar un tip. Hay una empresa que es muy buena y les recomiendo que la investiguen, se llama NCTech. Esta empresa es mexicana y esta empresa comenzó a trabajar en industria 4.0 y lo que hace es piezas modeladas, hace también simulación en 3D, hace manufactura auditiva, tiene mucho trabajo en el tema de Internet Industrial de las Cosas, se dedica a hacer realidad aumentada, realidad virtual e impresión 3D. A mí me gustaría saber si alguno de ustedes está familiarizado con estos conceptos o interesado. Sí. Sí, Yo, familiarizado. ok, Yo primero sí, compañero. ¿Sí? ¿Y qué concepto es el que les interesa o con el que se han familiarizado? Modelado 3D. Impresión 3D. Con la realidad Realidad aumentada. Ujú, Simulación. Impresión Ujú. 3D. muy bien, Impresión 3D por 3. muy bien. Sí, unos compañeros tienen su negocio de impresión 3D que empezaron hace un año. Sí. ¿Y qué tal les fue? Pues creo que sí han tenido unos pequeños trabajos. Ahorita ya no, con esto de pandemia ya no hemos visto, ya no he hablado con ellos qué tanto les ha ido, pero pues igual sí es estar haciendo prototipos y experimentando para hacer cada vez mayor calidad sus productos. Muy bien, sí, así es. Yo estoy ligero, Ajá. disculpe, yo estoy ligeramente familiarizado con el Internet of Things de industrial. Sí, perfecto. Ligeramente. Yo me he puesto a investigar sobre las impresiones 3D y como comentaba al inicio de la sesión, los alcances pueden ser muy grandes. Por ejemplo, en la industria médica se está trabajando para futuras impresiones 3D de órganos vitales para evitar las listas de espera de los trasplantes de órganos. Entonces, pues, por ejemplo, ahí entra mucho esa ramificación, ¿verdad?, de la industria 4.0. Así es.
Estas son algunas celulitas de lo que va a ser su trabajo a futuro. Por eso es que les estoy preguntando, ¿cómo van? Miren, la impresión 3D, yo nada más le traje un par de videos, ¿no? Y aplicados solo a la industria automotriz, pero como su compañero dijo, tiene una infinidad de aplicaciones. Una infinidad. O sea, esta va a ser la carnita del futuro. Así que para los que vayan saliendo, vayan pensando, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? A simulación 3D, a modelado, a impresión 3D, a hacer realidad aumentada, realidad virtual, al Internet industrial de las cosas. Nada más les voy a poner un videíto de cómo ya hicieron estos dos autos que ven aquí. Este es el Strati y este auto es el LC. Estos dos autos fueron completamente hechos con impresión 3D. Ahorita les voy a pasar el video y me dicen, por favor, si se escucha. Si no se escucha, me avisan rápido, ¿sí? Ok. Vamos a hacer una cosa porque creo que tengo problemas. Ya les puse en el chat de la reunión los videos. Ahí puse, perdón doctora, puse los links de los videos. Ah, sí, perfecto. Sí. Entonces vamos a hacer una cosa. No abren en mi máquina. ¿Qué les parece si ustedes los abren en su máquina y me levantan la manita en cuanto ya los hayan visto? No sé si... A ver, mira, ahí se está viendo. No sé si puedas ponerlo ahí. Ahí estamos viendo el primer video. No sé si puedas poner el link nuevo ahí. ¿En el chat? No, en la pantalla, en la presentación, ya estamos viendo estaba viendo yo el primer video. Pues no sé si quieras volver a intentarlo. Vamos a ver. El chasis del coche es el que está hecho en 3D, ¿verdad? Solo el chasis. Sí. O quizá también alguien que lo pueda proyectar el video, o sea, nomás para compartir el video. Ahí se ve ya. Ahí ya se está viendo nomás. Creo que hay que bajar la calidad, ¿no? Para que se pueda ver bien. Ok. A ver. Parece que hay un problemita. No sé si quieres que yo lo comparta. Sí, por favor.
Si quieres, entonces déjame compartirlo. Quítame un segundito, déjame nada más. ¿Cuál es? ¿El primero o el segundo link? No. Si gustas, cualquiera de los Ok. dos, ¿no? Ok. Sí, no hay problema. Dame un segundo. Sí, Un gracias. segundo, muchachos. Voy a poner aquí voy a compartir la pantalla del video. No va a tener sonido, pero si quieres, no sé, si puedas explicar un poquito ahí lo que se vaya viendo en pantalla o algo. Sí, en realidad no tienen sonido y uno está en inglés, entonces lo que a mí me interesa que ustedes vean es el coche. Este coche se llama Stratos y fue hecho todo con impresión 3D. Ya se detuvo, ¿verdad? No, sigue, todavía está reproduciéndose. ¿Ustedes sí lo pueden ver? Ya se trabó. Se detuvo. Sí, ¿Se detuvo? ya se Ok. trabó. Un segundo, un segundo. Sí. Un segundo. ¿Me confirman si ya se ve por ahí? Sí, listo. Sí, ok, gracias. Es que sí se ve, pero muy lento, ¿verdad? Muy lento. Ok, Sí, va muy trabado. Sí, dame un se ve segundo. muy lento. Voy a bajarle la calidad entonces del video, ¿ok? Creo que mejor lo vemos aparte nosotros, ¿no? Yo Sí, ya no vamos a entendí hacer bien. mejor el ejercicio. El doctor Luis ya les puso el link. Sí, de hecho Ábranlo en su máquina. Es un video que dura 1 minuto. No es tan. Yo aquí lo estoy reproduciendo. No sé si alguien me puede confirmar. Bajé la calidad de la reproducción para ver si por ahí se alcanza a notar. Ya se ve un poquito mejor, pero de todos modos se traba poquito. Se traba poquito. Sí, es como bien poquita la mejora. Sí. Lo que pasa es que probablemente sea por la cantidad de asistentes que tengamos. A lo mejor a lo mejor el streaming ya no da para más. Entonces, no sé si puedan ver en pantalla. Si quieres, platico yo así rápido, doctora, lo que se ve en pantalla. Muchachos, es un auto, el cual está impreso netamente, la parte de lo que es el chasis, ¿no, doctora? Es lo que está impreso en 3D. Todo el auto está hecho en eso. Sí, las llantas, todo. No hay nada que haya sido hecho por manufactura. Todo ¿Las es llantas impresión. también están en 3D? Sí. Fíjense, ¿sabían ustedes que se puede imprimir el metal en 3D? Eso no lo sabía. Yo tampoco. A mí me lo dijeron hace 3 meses porque están haciendo investigación para imprimir piezas metálicas en 3D. Pero sí, o sea, es experimental ahorita, ¿no? Puro prueba y error. No está todavía nada. Ahorita es experimental, así es. Ayer hubo una conferencia de HP donde ellos ya imprimen metal. Sí, exacto. Apenas te iba a mencionar eso. El doctor mencionaba que a veces no era necesario, por ejemplo, a mí decía que imprimir algo de metal ya sería muy caro si ya tenemos el molde. Así que yo creo que se hacía referencia a los autos. Está bien que se puede imprimir un auto en 3D, ¿verdad? Pero me imagino que es mucho tiempo y pues si ya tienen moldes de inyección de metal, pues sí es como que mencionaba que era un desperdicio de dinero y que realmente no era factible. Ajá. Sí, ahí sí. Pero ustedes acuérdense siempre, lo imposible es temporal. Porque acuérdense que en un inicio las computadoras eran de uso exclusivo militar. Hoy las computadoras, yo creo que la mayoría de los hogares tiene una computadora en casa, ¿no? Entonces, siempre la investigación, uno de los propósitos de la investigación o de las personas que están haciendo investigación y desarrollo es abaratar los costos. ¿Para qué? Para que todos tengamos accesibilidad. Entonces, va a llegar un momento en el que imprimir en 3D en metal no sea costoso. Y quizá ustedes tienen que ser los protagonistas de ese momento. De hecho, bueno, si me permiten compartirles rápidamente, doctora, si me permites, para los estudiantes, es posible ya, como comenta la doctora, imprimir metal, imprimir, obviamente, plástico. Recuerden, hay 2 tipos de plástico, PLA, ABS.
nylon y madera. Podemos hacer ya impresiones en 3D en madera también. Ya la tecnología en madera ya tiene un poco más de tiempo. La tecnología, más bien el sector automotriz no tanto va a tender a imprimir, doctora, no me dejarás mentir, metal, sino más bien fibra de carbón o fibra de vidrio, que ese es básicamente con el material con el cual se encuentran hechos ya la gran mayoría de los chasis de los autos, ¿no? Ya casi por lo general son de ese material, porque pues, es un poco más económico, es más fácil de trabajar. De hecho, no sé si en pantalla pueden estar viendo el otro video donde se muestra ahí el proceso de impresión. No sé si ustedes lo pueden revisar por ahí. Se ve. ¿Sí se ve? Sí. ¿Este se ve bien? No hay problemas Sí se ve bien. Ok. ¿Sí lo ven ustedes, chicos? Sí. Se ve. Sí. Ok. De hecho, si lo pudieron, no sé si quieran compartir, lo puedo, bueno, creo que todavía está por ahí. De hecho, si se fijaron, cómo es el prototipo del auto impreso netamente en 3 dimensiones, por plástico, ¿no? Entonces, ahora, por ahí también, no sé, doctora, la idea, por ejemplo, de las plantas, por ejemplo, en la que tú trabajas, obviamente, pues a lo mejor en algún dado caso, esta tecnología a lo mejor, no sé, ¿no? Que en vez de que ahora te vendan el auto, te venden el archivo, ¿no? Para que lo imprimas en tu casa. No. Bueno, no hemos llegado a esa fase. Todavía no llegan a esa parte. Porque ya lo empezaron a hacer con comida, ¿no? Entonces, pues, no sé. También es, de hecho, ya se ha propuesto, se propone la opción. De hecho, por ahí si tienen oportunidad, muchachos, les comparto así rápido antes de que la doctora culmine su ponencia, una serie que se llama Upload de Amazon Prime. Ahí tienen un concepto en donde las personas compran los archivos o descargan los archivos de internet e imprimen su propia comida, ¿no? Entonces, la diferencia de que probablemente en el futuro únicamente las personas con cierto poder adquisitivo van a poder alcanzar o poder comprar comida real. Las personas con menos poder adquisitivo la van a tener que imprimir, ¿no? Entonces, ese sería el concepto, ¿no? No sé si quieras, doctora, que tenga el video ya o lo dejo corriendo. No, ya deténlo, por favor. Si quieres, seguimos con la presentación. Sí. ¿Ese carro impreso en 3D funciona con gasolina o es eléctrico? Es eléctrico. Ah, ok. Y bueno, el sistema eléctrico es meramente hecho normalmente, ¿no? ¿O también está impreso en 3D el sistema del auto? De hecho, esos dos autos que les puse son completamente impresos en 3D. Son prototipos, obviamente, ¿Hasta ¿no? el sistema de carga? Sí. Wow. Doctora, yo tenía una pregunta respecto a esos carros. En la cuestión mecánica, también lo que viene siendo el motor, es impreso en 3D. Sí, completamente impresos en 3D. Esos dos autos, cabe resaltar, son prototipos, ¿no? Aún no se han comercializado. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando un producto es un producto prototipo, quiere decir que está sujeto a pruebas, ¿no? Y estar sujeto a pruebas no es necesariamente que el hecho de que pase las pruebas lo haga comercial, porque están las pruebas internas de fabricación, pero después están las normas que exige cada país para poder comercializar un producto. En el caso de los autos, por ejemplo, cada país tiene sus normas para que pueda entrar el auto y ser comercializado en esa región. Entonces, estos son prototipos, pero esto es lo que les estaba comentando. Este es el presente futuro. Esto es con lo que ustedes van a trabajar. Ustedes van a ser parte de ese desarrollo. Doctora, pero pasando a las normas de seguridad y de transporte de California, ya básicamente se acepta en todo el mundo, ¿no? California tiene las leyes más estrictas de seguridad de emisiones, etc. en automotriz, y eso permite que si pasas en California y tengas casi todo el mundo asegurado, ¿no?
No, como te lo dije, es por región. Por ejemplo, México o los países de Sudamérica son muy accesibles con las normas. Sí, de hecho ya ven el Spark, el auto más peligroso, y andan todo el mundo en uno. No, pues, por ejemplo, no sé si ya en Ciudad Juárez ya empezaron a poner las agencias de FAW, camiones FAW chinos. Sí, hay aquí en Juárez, doctora, hay FAW y hay Jack. No directamente como agencia, pero lo puedes conseguir a través de una comercializadora que está en Chihuahua, pero sí, son autos chinos, los autos chinos. Sí. Esos FAW incluso se comercializaron en Electra, no sé si recuerden. Que los pusieron en venta en Electra hace unos 4 años, pero creo que la comercialización también. Sí, duró 6 meses de esos autos, por la flexibilidad que tenemos, ¿no? Para dejar entrar productos. Pero eso es México. Y una cosa es México y otra cosa es Estados Unidos y otra cosa es China y otra cosa es India. O sea, cada país tiene sus propias normas. Y estos autos son prototipo, pero ya existen, ¿no? Bueno, si gusta continúo con la plática porque creo que estaba programada hasta las 2, ¿no? Sí, bueno, para tu tiempo sí. Sí, para tu tiempo sí. Okay. Por ahí les invito a los participantes que si tienen alguna pregunta o duda o algún comentario para hacer, por favor déjenmelo en el chat para darles la palabra en cuanto termine la profesora. Miren, realmente 1 hora para hablar de lo que es Industria 4.0 en todos los sectores que se va a aplicar o qué potencial y expectativas tienen ustedes en esta Industria 4.0, pues va a ser insuficiente. Pero lo importante es que ustedes desde ahorita que están en la escuela se vayan insertando el chip de ¿yo qué voy a hacer en la Industria 4.0? ¿En dónde quiero trabajar en la Industria 4.0? ¿En qué me voy a especializar para ganar dinero en la Industria 4.0, no? Porque ¿qué va a pasar con el empleo? O sea, se va a transformar radicalmente, o sea, va a haber nuevos esquemas de colaboración e infraestructuras sociales, va a haber otras formas de que nosotros interactuemos con las máquinas, se van a requerir perfiles de puestos súper especializados, altamente especializados. Por eso es que quiero que el propósito de esta charla sea insertar en ustedes ese chip, ¿no? ¿En qué me voy a especializar? Porque los procesos de trabajo sí van a ser más complejos porque ya no vamos a competir con humanos, vamos a competir con inteligencia artificial. Pero esto también nos va a dar nuevas aperturas. Los esquemas de trabajo van a ser más flexibles. Ya lo vimos hoy con la pandemia. Muchos están trabajando desde casa. Los comercios cerraron y ahora estamos comprando en línea. Los ambientes de trabajo asistidos y dependientes de la tecnología van a ser conceptos que difícilmente lleguen a coexistir. Vamos a necesitar que las personas manejen la tecnología digital, que sepan convivir con robots, que sepan hacer programación, que sepan hacer análisis y que como futuros profesionistas desarrollen competencias transversales. ¿Qué va a pasar con las ocupaciones, no? O sea, si yo quiero tener un futuro prometedor en la Industria 4.0, ¿qué debo estudiar? Mecatrónica, tecnología, electrónica, computación, diseño, investigación. Debo tener flexibilidad para desarrollar productos o servicios. También necesito tener un poquito de conocimiento en ciencias sociales aplicadas, porque ahora es interactuar con inteligencia artificial.
tengo que manejar la ciencia de datos, tengo que saber de digitalización, tengo que saber de automatización y robótica, o de simulación, o de digital twin, o saber de mantenimiento predictivo. Es lo que se va a necesitar en la industria 4.0. Realmente los negocios también van a transformarse. O sea, de existir un negocio en físico, ahora deben pensar, si quieren pensar en un negocio, deben pensar en un negocio que esté digitalmente conectado. Y deben preocuparse mucho por hacer redes de trabajo que creen valor. El networking tiene que evolucionar también. Pues apúntense a manejar en la nube el tema de infraestructura y servicios compartidos. Las cadenas de suministro van a ser inteligentes y globales y los modelos de negocio basados en servicio van a ocupar muchísimo de la nube, del tema de logística y tema de distribución. Les voy a hacer una pregunta súper rápida. ¿Han escuchado del esquema de dropshipping? Yo no. No, no, yo no. Yo soy más. Sí, maestra, hasta también de e-commerce. Perfecto. Quienes han escuchado de dropshipping, denos un comentario rapidísimo de lo que es el dropshipping. Es vender productos sin tenerlos físicamente. Haga de cuenta que es como que alguien va a comprar, digamos, una tele y yo se la compro a él en una página y se la revendo sin que pase por mis manos. Así es. Las tres respuestas fueron válidas, ¿eh? En el dropshipping es como los catálogos del futuro. Yo no tengo inventarios, es más, ni siquiera necesito invertir, solo necesito la imagen y necesito ponerla en las redes y venderla. En el esquema del dropshipping, directamente la persona que tiene en físico el producto se encarga de llevarlo al consumidor. Y yo puedo ser el intermediario y ganar muy bien. Ese también es un concepto. Y en México ya tenemos varios esquemas de dropshipping. De hecho, Amazon está evolucionando al dropshipping. Eso también es un tema que les sugiero lo investiguen o lo propongan como tesis. Y bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Mire, ya estamos a punto. ¿Qué tips les puedo dar? Yo les sugiero que identifiquen sus áreas de oportunidad, que entiendan cómo se mueve la economía en México. También que analicen en qué sectores de la industria 4.0 ustedes se quieren involucrar. También les sugiero que participen en la investigación y en el desarrollo. La investigación y el desarrollo en México está súper descuidado, pero tenemos muchas personas que son unos auténticos genios y se nos van. En cambio, la investigación y el desarrollo está muy bien pagado, incluso en México, pero hay gente que no quiere participar ahí. Si ustedes quieren y pueden y les nace participar en la investigación y el desarrollo, háganlo, por favor. Los necesitamos. Y luego desarrollen las actitudes y competencias necesarias para participar en esta revolución industrial. Realmente esta revolución industrial va a desplazar los trabajos rutinarios. Entonces, cuando llegue el momento de resaltar en su currículum vitae qué es lo que tienen para ofrecer, yo les sugiero que resalten en qué temas de innovación han participado, si han tenido experiencias interculturales, qué tan buenos son en sus relaciones humanas y cuántos idiomas dominan. También es bueno hablar de su inteligencia emocional, qué tan empáticos son, porque aunque es inteligencia artificial, necesitamos de personas que sean empáticas. También se necesita de personas que sean creativas y que tengan capacidad de escuchar y un pensamiento crítico demostrable.
La educación tiene que ser muy versátil. Ustedes como alumnos deben desarrollar la capacidad de interactuar con la tecnología y, de nuevo, hacer investigación y desarrollo, ¿no? El ingeniero que desarrolló los Rolls Royce decía, tomen lo mejor que existe. No, en las tapas, en donde va el valero, pues, donde corre el valero. Un segundo, doctora, un segundo. Y el mismo doctora, si abres tu micro, por favor. Doctora, si puedes abrir tu micro, porfa. Listo. Okay. Gracias. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Esto lo escucharon, chicos? La parte la de... frase que nos iba a decir. La frase. Ok, perfecto. Sí, miren, Rolls Royce, él decía, toma lo mejor que existe y hazlo aún mejor. Pero si no existe, diséñalo. Tomen esa frase y tómenla para su futura vida profesional, ¿no? Pero bueno, terminamos un poquito más tarde, pero eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tenga tiempo para preguntas todavía. Si gustas, doctora, podemos, si gustas responder, no sé si los asistentes tengan algunas preguntas. Yo aquí en el chat les pedí que pusieran algunas. Por ahí ya respondiste algunas durante la plática. Por ejemplo, si los autos que mostraste eran completamente impresos en 3D. Creo que habías comentado ya que sí. Pregunta un estudiante, Pedro Valenzuela, que si podría llegar a ser contraproducente a tener toda la información dentro de la nube, es decir, que exista algún fallo que provoque pérdida de información importante y que no que no puedas rescatarla, ¿no? Sí, claro. El tema del Big Data. Yo te sugiero, por ejemplo, que busques información del Big Data. También te sugiero que veas cómo estamos en México en tema de protección de datos personales. Hay una ley de protección de datos personales, pero pues, la ley realmente está, pues, en pañales. Realmente necesitas un sistema de ciberseguridad altamente blindado para evitar que hackeen tu información de la nube. De hecho, ha habido casos de proveedores de autopartes en donde se ha parado la producción porque les han hackeado su información. Esa información también la puedes buscar en Google para que te des cuenta de qué tan en pañales estamos en ese tema. Cuando hay conceptos que apenas se están desarrollando, tenemos la oportunidad de mejorarlos. Siempre vamos a tener la oportunidad de mejora continua, entonces es ahí en donde podemos participar. ¿Qué otra pregunta hay? A ver, no sé, Paola, por favor, si quiere usted hacer su pregunta. Paola López. Buenas tardes. Mi pregunta es, sabemos que México y Latinoamérica pues somos países que estamos rezagados tecnológicamente. Soy una persona que tiene un enfoque bastante humano y si bien me interesa mucho la industria 4.0, me preocupa cómo podemos integrarla sin afectar en los empleos de muchas personas. Ay, de hecho, fíjate que ese es mi tema de tesis en el doctorado. Sí, no, yo también lo vi eso. Y no solo lo vi yo. En época de Peña Nieto, la industria 4.0 comenzó a aplicarse en Alemania y después en el resto de las potencias económicas desarrolladas. Cuando le toca el turno a México en época de Peña Nieto, el secretario de Economía dijo, no,
No, México no está preparado para que lleguen e inserten la industria 4.0 de la noche a la mañana porque despediríamos de su empleo a muchísimas personas. El tema de mi tesis tiene que ver con desarrollar el sector cuaternario. Nosotros debemos de movernos de ser un país manufacturero a ser un país que se dedique a investigar y a desarrollar. Un ejemplo de esto, y no te puedo sugerir que veas qué es lo que pasó en la región de Silicon Valley. En Silicon Valley están desarrollando continuamente tecnología y sale una app y al mes ya están mejorando esa app y están vendiendo esa app. Entonces, aquí hay mucho potencial intelectual. Lo puedes ver en las escuelas, lo puedes ver si eres maestra o si eres alumno. También hay mucho potencial para investigar y desarrollar en las empresas. Pero pues es que este es el trabajo que nos toca a nosotros, desgraciadamente. ¿Estás estudiando? ¿Puedo saber qué carrera? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Así es. Muy bien. Pues piensa muy bien, Pau. Disculpe, doctora. Sí. Incluso ya ve que decía que el secretario de Economía que no estábamos preparados para la industria 4.0. Pues es cierto, o sea, viendo el sur del país, aunque las personas jóvenes, los universitarios quieran investigar, a veces me tocó ver a amigos que sus padres realmente les cerraban las puertas de que no, sabes qué, ayúdame en el campo, porque es de gente de campo, ¿verdad? Sí. Como los profesores les alentaban, hay un tecnológico en el pueblo que yo nací, y veo muchas investigaciones que los profesores le hacen hacer a los estudiantes, y es algo muy guau, que no lo veo mucho aquí, ¿verdad? Pero a veces sus padres le decían, no, es que no puedes ir porque nos tienes que ayudar. Yo como que, pues así menos progresamos. O ya las personas adultas desde que le tienen miedo al progreso también, la verdad. A lo mejor nosotros que estamos aquí en el norte, pues lo vemos aquí sí como que muy normal, de que sí, hay que estudiar, hay que innovar, hay que hacer todo esto, pero si todo el país no está de acuerdo, realmente nos vamos a seguir quedando estancados y no vamos a poder aceptar la industria 4.0, incluso ahorita lo del 5G, ¿no? Que llegó, el 5G nos va a ser una gran ayuda para la industria 4.0, para las comunicaciones entre dispositivos, el traslado de datos, la impresión 3D, porque incluso hay muchos ejemplos de que tú puedes pedir algo, mandas tus planos, se puede decir en 2D, el mismo programa te lo hace 3D y te lo imprime y es algo personalizado y ya te llega. Ya no hay que tener los datos, pero seguimos siendo México, la gente de México. Incluso Exacto. yo me incluyo, a veces yo mismo cierro las puertas porque digo, ¿para qué estudio si estoy en México? O sea, no hay algo más, y incluso a veces yo me siento menos, ¿no? Pero No. yo, Es un gente error. del sur, mucho potencial realmente. A mí en mi mente tengo una exnovia que es bioquímica, que hablaba mucho sobre la harina del plátano. A mí en mi vida se me hubiera ocurrido una harina de plátano, ¿para qué? Incluso hacían platos y utensilios con este tipo de harina que se hacía cartón, y yo, wow, qué chido, porque pues como que aquí en el norte, como que no, pues ya compra, ya está, todo está hecho plástico, mejor vámonos a la manufactura, que nuestro error. Exacto. No, tú diste en un punto clave, ¿no? Esto es México, no es Alemania, no es Francia, no es Estados Unidos, es Silicon Valley. Pero si nosotros seguimos pensando, esto es México, y le delegamos la responsabilidad a un político o a todo el mundo, entonces, ¿dónde está nuestro tema de conciencia individual? El propósito de esta plática sí es abrirle a ustedes expectativas, pero a mí más que nada me gustaría dejarles el tema de concientización individual. ¿Yo qué soy? Soy mexicano. ¿Yo qué estoy estudiando? Estoy estudiando mecatrónica, estoy estudiando ingeniería industrial. ¿Yo qué quiero? ¿Y en qué tengo potencial? Creo que todos los que están aquí tienen potencial para hacer cualquier cosa que ustedes se propongan. Y no hay límites, de verdad.
Si alguno de ustedes dice, es que mi límite es el dinero, no. ¿Quieres investigar? Saca una maestría con CONACYT, saca una beca y de verdad dedícate. ¿Quieres insertarte en un clúster espacial? Investiga dónde están los clústeres espaciales. Están en Querétaro y entonces investiga qué empresa es la que te gusta, pide prácticas ahí e involúcrate. O sea, las cosas no se nos van a regalar. Tenemos que, como estudiantes, buscar las oportunidades y prepararnos. Pero también tenemos que saber hacia dónde vamos a dirigir nuestro futuro. El futuro ahí está. Nada más sí tengan bien en claro hacia dónde van ustedes. Yo no dudo que por capacidad nos detengamos. Por eso están aquí tomando esta plática y me imagino que van a tomar pláticas mucho más interesantes. Entonces, tómenlo a su favor. Tomen lo que a ustedes les sume, no les reste. Y si en algún momento de su vida sienten que algo les resta, les recomiendo a mi coach para que les cambie el chip. Se llama Elizabeth Flores. Doctora, una pregunta. Mire, por ejemplo, yo como mecatrónico próximo a egresar ahora en mayo, yo me he dedicado mucho a las cuestiones industriales, como lo que viene siendo Lean Manufacturing, la industria 4.0, las mejoras continuas, la automatización, pues obviamente aplicando un poco mi carrera en la cuestión industrial, para que esto obviamente pues mejore. Yo como próximo a egresar, yo sí he estado pensando muy seriamente en salir de México y ejercer en otro país, ya sea Estados Unidos, sea Alemania, sea España, sea alguna cuestión, porque, mi pregunta va a esto, ¿verdad? ¿Usted cree que realmente, como ahorita mencionó, ¿verdad?, que México esté preparado para la industria 4.0? Le explico por qué. Por ejemplo, en cuestiones gubernamentales, pues el apoyo tanto realmente el económico no se ha dado tanto, ni se ha apoyado tanto al sector estudiantil o futuros profesionistas o profesionistas ya egresados, a adquirir experiencia y adquirir oportunidades, ya que pues se encuentra en esas cuestiones en el país en una gran deficiencia, y ahí es cuando